Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las ventajas del uso de las rutinas SQL. Una de las razones principales para crear procedimientos almacenados en SQL es la capa adicional de seguridad que se coloca en la base de datos para la aplicación que solicita la información, ya que si la cuenta de usuario creada para la aplicación o el sitio web se configura únicamente con permisos de ejecución, dicha cuenta no podrá acceder directamente a las tablas que tenemos por debajo. Esto ayuda a evitar que un hacker acceda directamente a la estructura de nuestra base de datos. El riesgo en el que se incurre es que si un pirata informático utiliza esta cuenta de usuario que ejecuta el procedimiento almacenado, es mucho menor la posibilidad de que se presente esta falla que con una cuenta de usuarios que tenga establecidos permisos plenos de inserción, actualización y eliminación directa en la base de datos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros utilizamos un procedimiento almacenado para darle permisos temporales a través de dicho procedimiento a un usuario, el riesgo de seguridad es menor que si le damos todos los permisos requeridos a ese usuario de la manera normal. Esta es la principal ventaja en cuanto a seguridad de este tipo de rutinas. En la práctica, al crear procedimientos almacenados, es posible usar algunas reglas que faciliten el control de las cuentas de usuario. Entre ellas tenemos lo siguiente. En primer lugar, emplear inventario de seguridad SQL en lo que es la definición del objeto, cuando sea posible a través de una rutina o una vista almacenada, ya que de este modo solo podrá ser utilizada por usuarios con los permisos adecuados para las operaciones realizadas por dicho objeto. En segundo lugar, podemos... Segundo. Continuamos. En segundo lugar, podemos especificar explícitamente los atributos al crear rutinas o vistas almacenadas en el contexto de la base de datos. Mientras que si se usa una cuenta que tenga privilegio super, ya que este atributo hará referencia a la cuenta solo posee privilegios mínimos para las operaciones realizadas por el objeto. Únicamente en los casos en los que sea absolutamente necesario, podríamos especificar una cuenta con altos privilegios para el uso de determinadas funciones, dejando los usos generales a cuentas con privilegios limitados o temporales. Estos son buenas prácticas para mejorar lo que es la seguridad de acceso en las bases de datos. Por otro lado, esto nos permite evitar que los usuarios especifiquen cuentas altamente privilegiadas, algo que como administrador se puede conseguir al crear procedimientos almacenados adecuados, siempre que no se les otorgue a estos procedimientos el privilegio super. En tercer lugar, nos va a permitir describir los objetos en el contexto de la base de datos, teniendo en cuenta que pueden tener acceso a los datos por los cuales el usuario que realiza la invocación realmente no tiene originalmente dichos privilegios.
Entonces vean que estamos jugando mucho con la parte de privilegios al trabajar con procedimientos almacenados. No obstante, no hay que olvidar que este tipo de medidas de seguridad empleadas al crear procedimientos almacenados en MySQL no pueden aplicarse a los disparadores y eventos, puesto que no tienen las características de seguridad necesarias y siempre se ejecutan en un contexto definido, por lo que no hay un usuario que haga referencia a ellos directamente. Entonces vemos que la mayor parte de, o que estas ventajas de seguridad de las que estamos hablando son específicas de los procedimientos almacenados. ¿Cuándo es recomendable utilizar procedimientos almacenados? Para evitar ciertos inconvenientes es preciso tener claro dónde y cómo se deben usar los procedimientos almacenados. En primer lugar, se pueden usar para lo que es el control de acceso, ya que pueden emplearse para permitir cláusulas de SQL arbitrarias en entornos de desarrollo y en entornos de usuario, y prohibirlas en entorno de sistemas y en entorno de producción. De esta forma, cualquier cláusula que llegue al sistema o a la parte de producción podría ser revisada antes por los desarrolladores y administradores de bases de datos. En segundo lugar, los procedimientos almacenados favorecen lo que es la lógica escalable, ya que son útiles en situaciones donde no es posible escalar el servidor de aplicaciones ni en entornos en la nube. Si se cuenta con suficiente capacidad en el servidor de la base de datos, se podría trasladar allí lo que es la lógica del negocio, aunque esto no es recomendable. Se recomienda más bien que la lógica del negocio se mantenga separada de lo que es la estructura de lo que son los datos, para poder llevar un mejor manejo y control de la misma. En tercer lugar, está lo relacionado con la agregación de datos. Otra situación en la que pueden usarse los procedimientos almacenados es cuando la aplicación requiere de datos que deben agregarse desde múltiples consultas o visitas, transponiéndose en muchos casos, es decir, complementando varios datos para construir uno solo. Disponer de este tipo de elementos, de rutinas como los procedimientos almacenados, hará posible llevar a cargo la descarga desde la aplicación hacia la base de datos. Ya aquí tenemos varias informaciones interesantes acerca del uso de las diversas rutinas. ¿Tienen alguna consulta a este respecto?